Buenas noches, somos Raiza, Elizabeth y Arlet y esto es La Menopausia Tiene Wi-Fi. Esta noche vamos a conversar, siguiendo en el tema de inmigración, de nuestra experiencia o nuestras historias como inmigrantes. Como siempre nosotros nos gusta tocar temas acá que no todo el mundo habla de ellos tan abiertamente, creo yo. Hay gente que lo habla, pero nosotras queremos seguir hablando sobre temas que estén en la palestra y que nosotros podamos aportar algo contando nuestras historias personales en este tema de inmigración. ¿Qué nos pasó? ¿Cómo fue nuestro origen? El origen de esta decisión de venirnos a este país. Y creo que eso le puede ayudar a las personas que están del otro lado, hombres, mujeres, menopáusicas o no, a verse reflejado, o que alguna de las informaciones que nosotros demos acá les pueda servir para ayudarlos en su proceso de alguna manera. Vamos a empezar, y realmente este episodio es, como les digo, compartir nuestras experiencias. Vamos a empezar con las experiencias de cada una en particular, y la primera que va a empezar es Raiza contando su historia. Bueno, un momentito. Perdón. Iba a decir. Antes que se me olvide, ya se me olvidó, ¿sabes? Somos menopáusicas. Queremos agradecerle de nuevo a Isabel Betancourt, que es Ivy Metals, por los accesorios que estamos luciendo hoy. Muchísimas gracias y síganla en sus redes, ya lo hemos comentado en otros episodios. Una orfebre venezolana que trabaja muy bien y que queremos presentar sus piezas. Raiza, disculpa. Buenas noches, amigas, bienvenidas de nuevo a este programa o a este capítulo. ¿Cómo fue mi experiencia? ¿No? ¿Cómo fue? Bueno, realmente... ¿Por qué te quisiste venir para acá? Vamos a empezar por ahí. Realmente yo desde que tengo 5 años que me trajeron la primera vez a Disney, yo le dije a mi papá, yo nací en el país equivocado, aunque amo Venezuela, pero cuando llegué aquí como que me deslumbré y me encantó, pues. Y ahorita cuando nosotros vinimos, yo creo que fue de ustedes tres la más vieja que emigró, como siempre, la más vieja. ¿Qué edad cuando emigraste? Tenía 51 años. Uh-huh. Y la razón por que nosotros nos vinimos fue una razón muy pesada, muy fuerte, porque uno de mis hijos fue secuestrado. Ya cuando pasó eso, que fue como que la gota que derramó el vaso, porque nos habían robado todos los carros, a mi esposo, a mí, es más, una cosa increíble. Nos habían asaltado, nos robaban el carro con el mercado adentro. El último carro que compramos era un carrito viejito del rey de $1 millón, de $1 millón bolívares, y me lo quitaron también, me lo robaron. Ya la gota que derramó el vaso fue el secuestro de mi hijo. Cuando lo recuperamos, le dije a mi esposo, o te vienes o te vienes, pero yo aquí no me quedo. Es más, estaba tan asustada que mi esposo lo llevó a Trinidad y nosotros nos dejamos la casa y nos mudamos en un apartamento que nos cedió una amiga enfrente del colegio, porque el último de mis hijos estaba estudiando 5º año. Y la razón fue esa. Además de que después que lo recuperamos, la misma policía nos dijo, mire señora, es mejor que usted se vaya del país, porque la persona que lo secuestró es una banda que es muy, muy peligrosa y muy fuerte. A nosotros nos pedían $1 millón por la vida de mi hijo. Y nos dijeron que la policía nos dijo, váyase, porque si la ven en misa, le van a descargar la pistola en misa. Así que váyanse. Entonces le dije a mi esposo, nos vamos ya. Terminó Diego el colegio y nos vinimos para acá. Directo a Charlotte. Tuve la gran suerte, porque yo siempre he dicho que Dios siempre nos ha guiado, nos ha cuidado, nos ha protegido, que tuve la gran suerte de que cuando vinimos para acá a ver la zona, vendimos la casa en un segundo, la vendimos y nos vinimos para acá. ¿En qué año fue eso, perdón? En el año 2008. Bueno, tuvimos esa gran oportunidad. Comenzamos con el proceso desde allá, desde Venezuela. Habíamos llamado para pedir un asilo con toda la carpeta de mi hijo, con todas las noticias de la denuncia en la policía, todas las noticias. Y ellos nos enviaron a un abogado aquí en Charlotte. Muy buena ella, excelente. Que me acuerdo que llegamos con lo de la petición del asilo. Y ella le preguntó a mi esposo, ¿dónde naciste tú?
Él le dijo, yo nací en tal parte y mi mamá nació en Puerto Rico. Entonces ella inmediatamente sacó todos los papeles y dijo, tú eres americano. Otra bendición del cielo. A él le dieron o confirmaron su ciudadanía como a los 9 meses, un año, a mis 2 hijos menores inmediatamente, y yo tuve que esperar mi proceso, pues tuve mi residencia y después obtuve mi ciudadanía, gracias a Dios. Eso hace ya como 12, 13 años que pasó. Y te tengo otra pregunta. ¿Cómo te has sentido tú? Tú viniste de 51 años aquí. ¿Cómo sentiste tú ese proceso, pero internamente? ¿Cómo fue tu adaptación? ¿Cómo te sentiste como inmigrante aquí una vez que, bueno, en el proceso, pues hasta que ella... ¿Y cómo te has sentido aquí en este país como inmigrante? Para mí fue bastante fácil. Muy fácil, porque yo soy una persona muy adaptable. Mi mamá decía que yo era muy inteligente porque nunca ponía peros, nunca veía el lado negativo, sino el lado positivo. Y eso que nosotros nos vinimos, yo con 51 años, José Manuel con 61, sin trabajo, solamente con un asilo. Y yo soy abogado, él es ingeniero. No podíamos ejercer. Él venía de una empresa bien reconocida en Venezuela y tenía un alto cargo. Cuando trató de buscar aquí, le decían, tú eres muy viejo, estás súper valorado, y no consiguió trabajo. Pues entonces me dediqué a hacer comida, que yo sé cocinar y sé hacer pasteles, y me dediqué a hacer eso. Y bueno, y gracias a Dios conseguí un grupo maravilloso de amigas. Ustedes fueron una de las primeras, y la verdad que no me costó, la verdad que no. Ya también cuando yo me vine, mi mamá y mi papá ya habían fallecido, y porque eso me hubiese anclado mucho al país, mi mamá, pero ya ellos estaban, y ya entonces fue como mucho más fácil, porque venía sobre todo por la seguridad de mis hijos, no tanto pensando en el sueño americano, porque mi sueño estaba en Venezuela. O sea, yo tenía mi buena... Tú eres una profesional. Yo soy profesional, trabajaba ya en Venezuela, abogado. ¿Y nunca sentiste esa añoranza de no, me quiero... O sea, nunca titubeaste en la decisión que tomaste? Jamás. No. Mis primas, yo tengo una prima que ella emigró primero que yo, y me decía, tú vas a ver que lo vas a sentir, te va a durar 3 años. A mí no me duró ni 2 días. O sea, yo estaba en contacto con mis hermanos, ellos me anclan mucho todavía, que están allá, mi familia, mis tías, algunas primas, pero la verdad que no, porque además de que yo empecé a viajar con José Manuel, con mi esposo, desde que él trabajaba en esta empresa, y me mudé mucho. O sea, mis hijos nacieron prácticamente en Curazao. Yo estaba embarazada y mis hijos... Total que bueno, para mí esos cambios no me pegaron tanto. Además que me he mudado 54 veces con él. He vivido en 2 continentes diferentes. Entonces, yo soy muy adaptable, de verdad. ¿Qué es lo que más añoras de Venezuela? Primero mi familia, por supuesto, aquellas reuniones que teníamos con mis primos, en casa de mi abuelita, con todas mis tías, todos los primos. Y que eso no se podrá hacer más, pues, porque ya mi abuelita no está, mis padres no están, y todos estamos regados. Las playas. La comida. Bueno, la comida me sigue, o sea, yo cocino. Aquí no sé, nosotros no vamos a restaurantes, yo cocino. Pero sobre todo las playas. Yo recuerdo, yo nací en el oriente del país, o sea, desde que nací hasta que regresé, hasta que me vine para acá, viví en playa. Cuando estuve fuera, era en playa, enfrente. Pero llegó un momento que le dije a mi esposo, después que recuperamos a mi hijo, le dije, te cambio el azul por verde y los peces por vacas. Y ese fue el cambio que hicimos de verdad, porque cuando llegamos aquí a Charlotte, esto era vacas, caballos. Ni la sombra de lo que es hoy en día. Ni la sombra de lo que es hoy en día. Y nosotros vivíamos en Guaxo, que aquello era, pero bueno, era como finca, y era una belleza.
y le cambié el verde por azul, el azul por verde y los peces por... Ok. ¿Y cómo te sentiste como profesional? Viendo tu carrera profesional y todo el giro que tuviste que darle. O sea, ¿qué sentiste? ¿Qué cosas positivas y negativas sentiste en ese momento? Cuando... Bueno, desde el punto de vista profesional me afectó mucho porque yo era como muy ejecutiva. ¿Okay? Niña vestida de lino, con medias de nylon, subiendo y bajando escaleras en los tribunales. Trabajaba en 5 despachos distintos. Bueno, entonces era, claro, cuando llegué aquí ya no tenía señora de servicio. Esa parte no es profesional, pero bueno, esa parte no es importante. Pero era muy importante. No, yo no tenía señora de servicio. Yo soy una persona que me encanta dormir con mis sábanas planchadas y como no tengo que me las planche, yo las plancho. Número 1. Número 2, comencé a explotar otra cosa que yo no sabía que me encantaba como en la cocina. Porque yo cuando me casé con José Manuel no sabía ni lavar la hoja de una lechuga. Y aquí exploté todos esos conocimientos, empecé a mezclar, y a la gente, y tuve la suerte, por eso que yo digo que estoy muy, muy afortunada y bendecida por Dios, de que a la gente le empezó a gustar mi comida. Entonces, siempre me piden, mira, hazme esto, hazme aquello, y así empezó, y después empecé a también con mis pasteles, y la gente fascinada. A ustedes les he cocinado todos los días. Pasteles para el matrimonio de la hija, para los hijos, para los nietos. Sí. O sea, pero la verdad que no. ¿Y ha sido el idioma un limitante para ti? La verdad que al principio sí, pero yo me defiendo. No hablo inglés perfectamente porque mi idea no es montar una escuela o una academia de inglés, pero sí me defiendo. Sí. Y sobre todo en cosas muy importantes. Claro. En un hospital, háblame, o sea, ponme a hablar con un médico. En un hospital, con un bombero. En las cosas que yo considero importantes. Claro. Porque sí, es verdad, a veces te encuentras con gente, con americanas, pero no tenemos ese tipo de amistad tan cerrada con ellas, pues, porque son diferentes. Claro. Bueno, muy bien, muy chévere todo eso. ¿Qué tal tú, Elizabeth? Cuéntanos. Bueno, nos hace cuenta. Bueno, cuento que ya ustedes saben. Primero que nada, buenas noches y bienvenidos a este podcast. Llegué a este país cuando contaba con 38 años. Añitos. Estaba pero como que en la flor de la juventud, si se puede decir. Porque a los 40 son los 30 ahora. Los 30 de ahora, exacto. Nosotros llegamos pues buscando una mejora de vida y seguridad para nuestra familia, porque bueno, en Venezuela tuvimos muchos problemas y vinimos buscando protección a este país y se nos dio. Yo recuerdo que en el año 99, cuando ocurrió la tragedia de Vargas, nuestra desdicha empezó a raíz de ese momento porque se me ocurrió la brillante idea y que formar parte de una asociación de vecinos para que las ayudas pudieran llegar a ese estado, sobre todo la urbanización donde vivíamos. Y pues resulta que a mitad de camino nos dimos cuenta que la presidenta que habíamos escogido como asociación de vecinos era chavista. Y allí pues comenzó mi karma sobre todo, ¿no? Porque mi esposo trabajaba en la electricidad de Caracas y no tenía nada que ver con esto. Entonces comenzaron muchos problemas donde fui, como que atacada por este tipo de personas y pues decidimos en el año 2005 emigrar a este país buscando una mejor calidad de vida y seguridad, sobre todo para nuestras hijas. Mi hija mayor llegó ya graduada del high school, pero y sin embargo, para poder reforzar el inglés, repitió aquí como los 2 últimos años del high school y eso le sirvió para aprender el idioma. Igual mi hija menor llegó a los 13 años, pues tuvo que comenzar, creo que es middle school, a esa edad que van llegando. Sí, no porque todavía está en middle, sí.
Y bueno, eso les ayudó para, sobre todo, aprender el idioma. Llegamos aquí, pues por supuesto el cambio fue muy drástico porque la calidad de vida, como mencionabas tú, nosotros teníamos una calidad de vida en nuestro país bien, estábamos cómodos, con buenos trabajos, mis hijas en colegios privados, y llegar aquí con una mano adelante y una atrás, porque en ese entonces había comenzado el control de cambio, no nos permitían sino traer en efectivo $4,000 y con eso tuvimos que arrancar aquí, rentar, comprar un carro. Recuerdo que mi primer trabajo fue en un warehouse de Spencer Gift, se llama, donde venden juguetitos eróticos y cosas así. No sé por qué fui a parar allí. Ay, yo no No sabía sé. ese cuento, Elizabeth. Pues sí. Oye, pero lo hubiésemos dicho en el otro capítulo, vale. Y, bueno, y las cosas que yo veía, y eso era lo que me daba ánimos para ir a trabajar todos los días. Entonces, pero recuerdo que las temporadas altas, que era esta época justamente, la entrada al trabajo era a las 6 de la mañana. Y no teníamos sino un solo carro. Mi marido trabajaba en otra compañía muy retirada y él me dejaba a las 5 de la mañana en la puerta del warehouse. Con aquel frío. Con aquel frío, yo sentada en la puerta de la escalera hasta las 5:30, 5:45, que abrían las puertas y yo podía, a mí el frío me calaba los huesos. Y yo decía, esto es lo que hay, esto es lo que tengo que hacer, y así estuve 3 años. Perdón que te interrumpa, porque quiero hablar sobre ¿en qué trabajabas tú en Venezuela? En Venezuela, bueno, yo estudié Relaciones Públicas, empecé a trabajar en la electricidad de Caracas, pero en la que estaba en el estado Vargas, porque tiene muchas sucursales. Después de allí, pasé a trabajar en una compañía de seguro, que era Latinoamericanas de Seguro, y me desarrollaba allí con lo que yo era, ¿no? Okay. En cuestión de relaciones públicas, y eso. qué bueno. Después mi esposo y yo montamos una compañía de transporte. Antes de eso, montamos una guardería, mi hermano y yo, donde... No sabía tampoco eso. No. Uno se va enterando aquí, no vayan a creer. No, eso me ha servido de mucha satisfacción, porque hoy en día me escriben esos muchachitos que me llegaron de 2, 3 años. Imagínate. ¿Cómo está? Yo me siento de verdad y todavía mantengo contacto con algunos de ellos, ¿no? Después de allí montamos una compañía de transporte de carga aérea y marítima, ¿verdad? De verdad que nos iba muy bien, y allí fue cuando tuvimos que dejar eso ya para venirnos en el año 2005. ¿Y cómo fue ese cambio? O sea, ¿cómo te sentiste de tener una vida profesional y llegar aquí a tener que ir a un warehouse? Te podrás imaginar, porque casi parecido como Doña Raiza, yo tenía la nana de mis hijos, porque mis hijas que me ayudaban. Gracias. Me O sea, ayudaban. la vieja Doña Raiza. La madre superiora, La chica. vieja Doña Raiza. Ella es la madre superiora. Después en otro momento lo contaré. Pero como dijo Raiza. No, yo no dije doña. Doña, dijiste Doña Raiza. Dije doña. Ella eso se sabe. Ella lo que pasa es que está llorando por la herida. Pues, Ok. Supurando Bueno, yo tenía una señora que era la que se encargaba de cuidar a mis hijas y atendía la casa. Tenía una mujer que me iba a cocinar nada más. Y claro, yo me dedicaba a las cosas de atender a mi marido, de que todo estuviera en orden, que mi marido tuviera todo perfectamente bien, todo, y trabajaba en la calle. Entonces, al llegar, y yo creo que eso nos pasa al 90% de los venezolanos, que el que llega aquí es profesional y tiene que archivar su diploma, porque aquí no somos nadie. O sea, nadie en el sentido, no somos profesionales, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo que el primer día que yo trabajé en ese warehouse, nosotros teníamos que hacer picking, o sea, agarrar mercancías, meterlas en una caja, muchas cosas pesaban muchísimo. Y recuerdo que cuando hubo un día, casi recién empezando, el primer día que agarré aquella caja y que mis manos se me pusieron blancas y todas agrietadas, a mí se me salían las lágrimas. Porque yo decía, yo no me quejaba. Yo solamente le pedí a Dios fuerzas para hacer eso, porque sin el idioma, en la manera en que llegamos, yo tengo que sacar a mis hijas adelante con esto que tenemos. Y bueno, el tiempo, estuve 3 años allí, recuerdo que trabajo aquí, llegué
por cosas de la vida, y eso lo hablamos en el primer episodio aquí a trabajar con la otra doña, aquí, que fueron los años más divinos que yo trabajé allí porque me sentía como en casa y nos conocimos o sea, hicimos un clic como que bien rápido, por supuesto ayudándola en la parte de los churros, que recuerdo exactamente que no asistí al training y la señora se puso brava con el esposo porque cómo iba a contratar a una persona que no va a estar presente en el training, y fui la churrera estrella. La churrera mayor. Y además la graduamos de Health Department. Porque la señora limpia todo el tiempo, todo era una cosa bueno. El Health Department. Sí. Y bueno, comencé, después de allí trabajé, estábamos en un centro comercial, después de allí al momento que hubo el cierre me tocó trabajar, teníamos a unos vecinos en la tienda de al lado que tenía una tienda de soccer, lo que es el fútbol en Venezuela. Ellos me pusieron a trabajar con ellos allí y estuve 5 años. Y eras vecina mía, tú en la tienda y yo que por cierto, estoy viniendo para acá, me fui para aquella dirección. Ay, Dios mío de mi alma. Me ha pasado. Otro, hay que anotar eso, ¿oíste, Carla? Y recuerdo que su esposa, mi hija le cuidaba al bebé allí en el centro comercial y yo empecé a limpiarle su casa. Y de allí comenzó, conocí a una persona brasilera que la amo y la adoro donde quiera que esté, porque gracias a ella aprendí este oficio como debe ser. Nunca sabía que limpiaba tan bien. Sí, solo soy yo. Ya yo estaba cansada y me fui a trabajar con esta señora brasilera en limpieza. La señora tuvo que retirarse y me dejó a 2 clientas, que eran las que yo podía atender. Claro, para ese entonces mi inglés era muy limitadísimo, ¿no? Pero gracias a esas 2 señoras que eran americanas, comencé a crecer en este negocio de la limpieza, que es el negocio que hoy en día tengo. Ya tengo 15 años en este negocio. Y mi inglés se fue perfeccionando gracias porque me atreví, porque al principio tenía miedo. Me atreví a buscar clientes que solamente hablaran inglés. Y yo les decía a ellas, no trates de entenderme, corrígeme si pronuncio algo mal, porque no quiero hablar como Tarzán, quiero hablarlo lo mejor que pueda y que las personas me puedan entender. Y mira, no tengo un inglés perfecto, pero me defiendo y aquí estoy. Creo en el sueño americano. Mis hijas llegaron aquí estudiando y ellas mismas buscaron su manera de salir adelante. Se graduaron en la universidad las 2. Una pues fue presencial a la universidad de aquí de Carolina del Norte. Se graduó, tiene un excelente trabajo. Esa es la menor. La mayor trabaja para una entidad bancaria y por cuestiones de tiempo no podía ir presencial a la universidad y estudiaba online. Y pues aún así, recuerdo que el día de su presentación final para la universidad, pues su trabajo final, ella estaba planificando también su boda y aún así, debo decirlo con mucho orgullo, se graduó summa cum laude. Las 2 son excelentes estudiantes, excelentes trabajadoras y para mí son un ejemplo para yo seguir pues de ella y he aprendido mucho de ellas, la tenacidad. O sea, sí creo en el sueño americano. Nosotros lo hemos cumplido, estamos aquí y súper orgullosos y le agradezco a este país por habernos abierto las puertas y brindarnos ese apoyo que estábamos buscando. ¿Y qué es lo que extrañas más del país o de lo que viviste en tu país? De mi país extraño, por ejemplo, en estas fechas que viene Navidad y Año Nuevo, yo extraño muchísimo eso, porque esto aquí es una frialdad total. Sí. En Venezuela, si te daba la gana de prender los fuegos artificiales a la hora que fuera, no tenías problemas, poner la música a todo volumen, la ponías. Aquí a toda hora te mandan un policía porque pusiste el burrito sabanero en mínimo volumen. Señora, baje de sí, porque a mis nietos les encanta el burrito sabanero. Oye, es internacional, ojo, el burrito sabanero lo canta todo el mundo. No es nada más venezolano. Hasta Bisbal. Casi que haciendo mímica. El burrito sabanero, porque si no, el policía.
viene allí. Y extraño sus playas, la gente, el calor del venezolano. Yo tengo 10 años viviendo en donde estoy en estos momentos y conozco a mi vecina del lado derecho porque es puertorriqueña. Pero pregúntenme cómo se llaman, no lo sé los otros porque no sé ni quiénes viven a mi alrededor. Y tienes un bote de años ahí, ¿no? Sí, son gente. Hoy en día he tenido un poquito más de acercamiento de las que están más cerca de mí, pero son americanas, son unas personas mayores, bueno, por situaciones familiares que se me han presentado. Y es muy raro ver ese tipo de cosas en esta gente porque yo he tenido de un tiempo para acá, por la salud de mi madre, muchas visitas. Y mi estacionamiento nada más permite tres carros, pues, para estacionar. No te puedes estacionar en la calle. Y a veces he tenido muchas visitas y mis vecinas me han dicho, Elizabeth, cuando vengan a visitarte pueden usar mis estacionamientos porque una no vive allí y la otra pues vive pero casi nunca está. Me dice, usen mi driveway y se paran allí cuando quieran. Y de verdad que yo agradezco a esa gente. Claro, muy bonito. Porque esa gente aquí son que no les importa nada. Pero de verdad extraño ir a casa de mi vecina sin mucho protocolo de pedir cita. Mira, ¿será que soy? No, allá yo le pagaba a mi vecina. Con la botella en la mano. Epa, mira, epe. Voy a tomar el café o con la tacita vecina. Regálame un poquito de azúcar que se me acabó. O sea, eso. Claro, yo me cambié el chip muy rápido. Tuve el apoyo de un familiar cuando llegamos aquí, pero de verdad que fue duro. Fue muy duro. Y la primera vez que limpié una casa, también lloré, porque cuando metí el cepillo en el toilet dije, pensar que yo pagaba para que me hicieran eso en mi país, Dios mío, pero bueno, esto es eso, pero uno hace lo que tiene que hacer para echar adelante. Fue honradamente, o sea, no me quejo, yo agradezco todo lo que hice, porque gracias a todo eso, hoy estoy aquí. Claro. Hoy estoy aquí. Y hemos crecido y nuestra mentalidad ya es otra. Sí. Y de verdad que no regresaría a vivir porque bueno, ya ni siquiera nuestras propiedades las tenemos, ya las vendimos, pero sí me encantaría en un futuro, y creo que no va a estar muy lejano, que regrese a Venezuela de visita, porque quiero conocer el Salto Ángel. El Salto Ángel. Sí. Qué linda. Bueno, ahora me toca a mí. Bueno, mi historia es, por supuesto, completamente diferente. Nosotros empezamos con una problemática. Mi esposo trabajaba en una compañía internacional y la sede estaba aquí en Charlotte. Y mi esposo viajaba. O sea, tenían operaciones en Latinoamérica y mi esposo viajaba porque era uno de los pocos, porque nosotros en los 80 vinimos a estudiar, yo hice un posgrado y él hizo otra carrera y pues era uno de los pocos empleados que sabía hablar inglés. Entonces él está en el área de Haití y lo mandaba mucho para acá para ayudar a la gente a que se integrara con la casa matriz que había recientemente comprado esas operaciones. Entonces, bueno, nada, en una Navidad vinimos a hacer compras, y cuando llegamos a Venezuela, llegando a Venezuela nos asaltaron, es decir, nos querían secuestrar, que nos querían llevar con todo y la camioneta donde veníamos con chofer. Y bueno, allí hubo una negociación, mira, no cabemos, veníamos con un poco de maletas y el hombre, pues estábamos en el estacionamiento de nuestro edificio y nos mandó, bájense, y se fue. Y allí, nos robaron todo, reportamos y tal, pero empezaron unas llamadas nos estaban amenazando. Mira, yo sé dónde va al colegio tu hija y dónde camina tu mamá. Mi suegra vivían en una zona de Chacao, es una zona de Caracas, y le decían, sabemos dónde camina y sabemos dónde va a la escuela. Entonces ahí entramos en pánico. Como la compañía donde trabajaba mi esposo era una compañía de seguros internacional y mi esposo trabajaba en la zona en el área de IT, pero relacionada con seguridad de la información. Entonces, bueno, él era gerente del área. Inmediatamente, como era una compañía internacional, trajeron hasta una persona experta de Colombia en secuestros.
nos poncharon o sea, nos interceptaron los teléfonos, no sé qué. Entonces, de ahí empezó nuestra historia. Entonces, yo le dije a mi esposo, porque en algún momento nosotros habíamos pensado en venirnos para acá por un tiempo, para Miami, básicamente, porque él quería probar y tal y qué sé yo, pero lo desechamos porque mi hija no quería. Y bueno, yo le dije a mi esposo, bueno, mira, yo me quiero que me saques ya, porque nos pusieron hasta guardaespaldas. Nosotros no teníamos unos cargos tan altos ni nada, pero como la compañía era de seguridad, pues esa gente nos puso guardaespaldas en la casa, en el colegio. Entonces yo le dije, mira, yo no puedo vivir así, yo me voy. Entonces hicimos unas conexiones y nos íbamos a venir como fuese. Muy afortunadamente mi esposo pone la renuncia y la compañía le dijo, nosotros pensábamos asignarte por un tiempo a Charlotte, pero no era ahorita. Pero dada esta circunstancia, o sea, nosotros en realidad tuvimos la ventaja que muy poca gente tiene, y es que viene con un trabajo, con una casa. Nosotros vinimos, o sea, yo no me puedo quejar en realidad de nada de lo que nos pasó en ese sentido. Lo que pasa es que fue muy traumático. Yo soy una persona que me defino todos somos muy familiares, pero yo era muy apegada a mi familia al día a día, pues. Y para mí separarme abruptamente de mi mamá, de mi papá y de mis hermanos fue muy fuerte. O sea, yo lo viví de manera diferente, porque aunque la parte económica estaba tranquila, vinimos con una visa tipo L, que es de asignado profesional, no teníamos ningún problemática. O sea, nos sacaron la visa. Nosotros tuvimos 2 semanas en Miami primero mientras se hacían las cosas, porque yo le dije, yo me quiero ir de aquí, yo no quiero estar, yo no puedo pensar que en cualquier momento me digan que a mi hija me la secuestraron, pues, así como te pasó a ti. Eso es horrible. Eso es horrible. Entonces yo le dije, yo me voy. Entonces, bueno, nos fuimos 2 semanas, nos prepararon todo. Eso fue, como dice, epiléptico, y nos vinimos, y en realidad, de estar en mi ambiente, yo soy arquitecto, yo trabajaba en la Electricidad de Caracas, que es la empresa de electricidad era la empresa más importante en Venezuela. Yo trabajaba en el departamento de inmuebles, yo tenía un buen cargo, yo me veía, mi perspectiva era, yo me voy a retirar aquí, yo me voy a retirar en esta compañía, con excelentes beneficios. O sea, mi vida, yo la tenía visualizada, y de un momento a otro se rompió todo eso. Entonces, llegamos aquí, como te digo, la parte inmigratoria como tal, el proceso nosotros no tuvimos problemas. No fue traumático, pero lo traumático fue la forma en que tuvimos que llegar aquí y que tuvimos que hacer, que comenzara la vida, pues. Mi hija en ese momento tenía 15 años. Y tú sabes que los hijos a esas edades son muy difíciles, así como las tuyas. Sí. Quizás las tuyas, había una que era más pequeña. ¿Qué edad tenía Valentina? 13. Bueno, la mía tenía 14, casi 15. Entonces, 12 cumplió 13 aquí. Entonces, cumplía 15 años aquí. Imagínate que nosotros los 15 años y la cosa, lo que hicimos fue hicimos un viaje para Nueva York. Por eso, bueno, muy afortunados desde el punto de vista financiero, pues no lo voy a negar. Pero desde el punto de vista sentimental, para mí fue horrible. Yo decía, me preguntaba la gente, ¿cómo te parece Charlotte? Aburrido. Horrible. Yo llegué aquí en el año 2002, quiero decirle. Y esto era, como decimos en Venezuela, que a lo mejor no lo conocen, monte y culebra. Y estábamos en una zona que, por haber escogido una escuela, estaba en una parte verde donde no había nada, no había luces. Vivimos cerca de Providence Road, pero eso era todo oscuro. Y llegamos en septiembre para octubre, o sea que en noviembre cayó el cambio, y eso fue llover y llover y llover. Ese año cayó una nevada y una helada. O sea, para mí fue muy traumático desde el punto de vista personal y familiar. Y la verdad es que como aunque yo he aprendido a vivir acá, por supuesto tengo 23 años acá, me pude desarrollar en un área paralela. Yo en Venezuela era arquitecto, hacía cosas de arquitectura y trabajaba con inmuebles, pero aquí lo que dije, bueno, yo para poder ejercer como arquitecto tú tienes que tener una pasantía de 3 años, y ya yo tenía 40 y pico de años, por lo cual yo no iba a empezar de cero. Decidí sacar mi licencia y la verdad es que he seguido trabajando. Pasé muchos momentos muy difíciles, porque esta carrera aquí es complicada. O sea, no es fácil. La gente cree, no, es como vender celulares o vender... No. Vender casas es complicado, y el que lo quiere hacer bien, como todo, lo tiene que hacer. Y lo que sí viví muy fuertemente
pusimos un negocio del cual ella ya habló, que es una churrería, en algún momento lo pusimos, y yo seguí con mi trabajo de real Y estate. vendíamos hallaca, ¿no te acuerdas? Vendíamos hallaca, pizza, bueno, hicimos de todo. Las mías. No, pero No, vendíamos... pero eran las mías, Después- pero eran las mías. No, pero no en el negocio, sino cuando vino ¿verdad el que las primer hacían las evento, dos? cuando Sí. vino el primer evento De los venezolanos. Ajá, de la gaita. Que, ay, Dios mío, que yo fui... Sí, aquello fue horroroso. Entonces, si pusimos un negocio, que hicimos, y sí sufrimos por la caída del mercado en 2008. Nosotros acabamos de abrir la churrería y tuvimos que cerrarla en el 2002. En el 2012, con mucho dolor, teniendo que, con muchísimas deudas, el negocio del real estate se fue al piso y tuvimos que ir a trabajar a un call center, mi esposo y yo. Mi esposo es ingeniero de computación y yo soy arquitecto con posgrado en ingeniería. No lo digo por echarme, pero es porque para que ustedes sientan o los que están del otro lado sepan que todos hemos pasado por ahí. Es decir, yo llegué aquí chévere, no trabajaba cuando llegué porque obviamente no tenía la necesidad y estaba buscando mi camino y me preparé para lo de real estate y todo eso, pero no en balde. Es decir, sentí que en ese momento, en el momento que llegamos no tanto, porque estaba enfocada en adaptarme, en hacer que mi hija que tenía 15 años, que se aburría, que lloraba, y única hija, no tenía amigos, o sea, fue muy difícil para mi hijo y para mí y para nosotros. Mi esposo viajaba mucho, estábamos siempre solas en la casa, entonces fue muy difícil esa parte, pero fue después muy difícil, años después, tener que cerrar y habiendo puesto todos nuestros ahorros en ese negocio, Sí. cerrar el negocio y ir a trabajar a un call center donde nos trataron como que si fuésemos unos esclavos. Esa es la verdad, y el que está viviendo eso, tanto en un warehouse como en un call center, como en lo que sea, lo tiene que, o sea, lo siento de corazón, de expresar. Afortunadamente para nosotros, las cosas mejoraron. Mi esposo, claro, porque también mi esposo perdió el trabajo. La compañía cerró acá. No podíamos devolvernos a Venezuela porque no había la posición que él tenía, ya la habían llenado. Nosotros teníamos que echar para adelante y ya a ese momento ya habíamos decidido aplicar para la ciudadanía, la residencia, y luego fuimos ciudadanos, porque nos había hecho el sponsor la compañía con la que habíamos venido. Entonces, no fue fácil, no ha sido fácil. Luego las cosas se enderezaron, él consiguió un trabajo en un área diferente, pero no vas a creer, consiguió trabajos subpagados. Mi esposo tenía una carrera de 20 años, era gerente de área, conoce de IT para arriba y para abajo, y tuvo que ir a trabajar haciendo cositas muy sencillas, y ha sido para él también un reto muy grande. Entonces nosotros hemos pasado por lo que casi todo el mundo pasa inicialmente, pero lo pasamos después. Y eso nos ha enseñado. Y a esta edad, Sí, porque exactamente. Porque, por ejemplo, en el 2008 nos pasó eso. Ya yo tenía, ¿qué edad tenía yo en el 2008? 50 y pico de años, 50 y algo años. Yo llegué de 45 aquí. Ya para el 2008, que fueron 6 años después, tenía 50 y algo. O sea, vivir eso y de sentir cuál es mi futuro, cuando yo tenía mi futuro visto desde que yo, en mi país, yo tenía o sea, ¿cómo nos pasó esto? Y eso le puede pasar a cualquiera, y entiendo que nos pasa a todos, pero lo que yo creo que es importante transmitir es que este país nos ha dado la oportunidad, a unos más que a otros, de poder desarrollarnos. Mi hija se graduó, consiguió buen trabajo, nosotros yo tengo mi compañía, pero nunca voy a olvidar, yo siempre he dicho que quiero que me entierren en mi tierra. Y ojalá que pueda ser así. ¿Y qué es lo que más añoras de Venezuela? Bueno, yo te diría que todo, ¿no? Lo que pasa es que hay una cosa muy importante y quería decirle, menos mal que me preguntaste eso. Uno añora lo que vivió. Sí. Ese es el tema, que cuando tú congelas Esos momentos. esa imagen. Ay, sí. Y nosotros vivimos en Venezuela los años que considero yo eran La los época más de oro, en los 90. Entonces, la bonanza. bueno, fíjate, o sea, una maravilla. Se estaba cocinando otra cosa por debajo. Sí.
pero nosotros vivíamos bien. Y era seguro. Era seguro, Era bueno, bonita. era segura, no tanto, en Caracas sobre todo no era así, porque yo vivía en Caracas. Pero yo vivía en Caracas también y yo ejercí toda mi vida en Caracas, en los tribunales, y yo me iba en metro y era súper segura. Te estoy hablando, me gradué en el 83 de abogado, desde el 83 hasta el 90, para mí fue la mejor. Claro, la cosa se deterioró entre los 90 y los 2000, 95 para adelante. Entonces, claro, pero yo de Venezuela, yo soy venezolana, creo que es una parte de lo que me ha dañado más, que yo soy demasiado venezolana, pues. No quiero decir. No eres maracucho, eres venezolana. Soy venezolana, no, claro, pero y por ejemplo, la comida, el ambiente, la actitud, el paisaje, sobre todo la actitud humana. Uh-huh. Sí. Y yo quiero que nosotras, una de las razones que estamos aquí nosotras tres, es como para darles ese sentimiento, esperanza a todo. Que uno tiene que siempre tener esperanza, que vuelvo a decir, este espacio es para ustedes y para que se pueden comunicar con nosotros, nos pueden sugerir, y en lo que uno puede ayudar. O sea, es importantísimo que quiero que sientan que estamos aquí porque queremos compartir nuestra vida, sí, y queremos ayudar a quien podamos ayudar. Sí, y fíjate que lo que tú dijiste, que tú eras muy, muy familiar, yo también era muy familiar, y yo reconozco, y siempre le he dicho a mi esposo, que si mis padres estuviesen vivos, a lo mejor yo no me hubiera venido. Sí. O me los hubiera traído, porque yo no podía continuar allá en Venezuela después de ese susto y de esa situación tan difícil que nosotros vivimos. Porque y yo no, o sea, yo nunca he visto, debe ser que yo soy anormal, no sé, pero yo nunca he visto a futuro. O sea, de que yo decía, yo quiero que me entierren aquí o quiero que me entierren allá. Exacto. Es más, yo le he dicho a mi esposo, donde me muera usted me mete un huequito ahí. No, me meten en una urna sin ropa y sin nada, porque no quiero que nadie me vea. Me meten ahí y usted llega, me crema y me lance donde sea. ¿Dónde va? Exactamente, claro. Donde sea más fácil para usted. Yo no voy a decir, te montas en un helicóptero y me vas a lanzar en el salón. No, porque pobrecita esa criatura, claro, que tenga que cargar conmigo encima y pasar ese momento de que tienes que montarte un helicóptero y ir para el tatuaje, tiene 90 años, no, claro, puede ser, ¿entiendes? Sí. Eso, y lo otro es que quizás a él le pegó más que a mí, porque también es exgerente de PDVSA, de lo grande, de lo fuerte. Sí, señor. Tenía una cantidad de dinero ahorrada que se la quitaron. Se le perdió todo se lo quitaron. Entonces, él llega aquí después de que era un señor súper ejecutivo todo el tiempo de Ponte y mayor. ¿Qué edad tenía José Manuel cuando llegó acá? Imagínate. Y entonces un señor que siempre estuvo en paltó, rosadito, perfumadito, perfecto, tuvo que hacer Uber. Tuvo que hacer, él fue traductor simultáneo en las clínicas, hasta que un día tuvo que entrar a una operación y dijo, lo siento, eso es para ti, para mí no, yo no puedo ver sangre. Y bueno, y ahora, después de ser eso, ahora es mi ayudante. Sí, es mi ayudante, es como yo le digo, pero no te sientas mal, porque tú eres mi superintendente. ¿El superintendente? Soy la gerente de este. Y usted es mi superintendente, usted va al automercado, usted me compra todo lo que necesita, no sé cuánto, no sé qué, usted me organiza todo, me hace presupuesto, hace todo. Él, porque es que tampoco le daban un trabajo claro, como, es que y bueno, escuchando toda esta historia, te lo juro que lo que me provoca decir es Maduro. Bueno, eso es un buen cierre para esto. Sí, lo que pasa es que claro, a él quien lo sacó o los votó a todos esos fue Chávez. Claro. Bueno, pero Maduro y Chávez Maduro y Chávez Bueno, lo último que quería decir es que finalizar a decir que lo que más me pegó es todo lo que se relaciona al gentilicio venezolano. Yo soy demasiado, y mi familia, como tú dices, y el estar separada de mi familia, no poder estar con ellos fue una cosa que no me dejó ser feliz por mucho tiempo. Pero claro, puse como primero mi familia,
mi hijo y mi esposo para salvarlo porque me sentía... Entonces, bueno, queremos cerrar diciéndoles que espero que esto que hayamos compartido les sirva de algo, los haga identificarse, les haga sentir que no están solos y que sienten y que, como les dije antes, nosotros estamos aquí siempre para cualquier cosa que podamos ayudar a la gente. Y no sentirse frustrado porque claro, empiecen de cero, pues porque claro, comenzamos así. Tengo aquí algo que voy a leer que son es muy importante en el área de inmigración. Tener ayuda, y hay gente que no tiene los recursos necesarios o la información, y tengo tres organizaciones. Uno se llama Charlotte Legal Aid, eso va a estar en la descripción de este video, los links. Charlotte Legal Aid, o en español Centro de Apoyo Legal de Charlotte, su teléfono es 800-247-1931. Tenemos otra que ya lo habíamos nombrado, Comunidad Colectiva, que está en Facebook como Comunidad Colectiva CLT, su teléfono es 704-740-7737, y hay una muy importante que se llama Carolina Migrant Network, y lo encuentran en @carolinamigrantnetwork.com. Ellos ofrecen representación gratuita a personas detenidas en North Carolina y en South Carolina. Eso va a estar en nuestra descripción, en nuestro video, y espero que les podamos ayudar en algo. Bueno, llegó el momento de despedirnos. Raiza, ¿qué palabras tienes para cerrar el episodio? Bueno, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Espero que no se sientan mal, no estén frustrados. Todos hemos empezado desde cero cuando emigramos. Y a los 18 años es tan difícil como a los 51. Sí. Porque a los 18 años estás en la adolescencia todavía y te cuesta, dejaste tus amigos, dejaste tu familia, dejaste tu ciudad, tus compañeros de colegio, tu fiesta. Y a los 51 años eres ya una persona adulta, menopáusica. Exactamente. Y entonces es difícil a nuestra edad, o sea, yo a mi edad conseguir trabajo era difícil, claro. Y mi esposo con 61 más difícil aún. Bueno, pero aquí espero que los hayamos ayudado, no están solos. Gracias por acompañarnos nuevamente. Si te gustó el programa, compártelo y dale clic a la campanita. Y te esperamos. Suscríbete, esa es la palabra, perdón, que te interrumpí. Es importante suscribirse, y los queremos mucho. Bueno, si te gustó el programa, como lo dijo la señora Raiza, Doña Raiza, síguenos, compártelo y dale click a la campanita, y que otras mujeres también de 40, 50, 60 y más puedan ver este episodio y suscríbanse, porque no solo es importante verlo, también hay que suscribirse, porque esa es una manera en que pues semanalmente, todos los viernes a las 6 de la tarde, vas a tener un episodio nuevo de interés para todos ustedes. Bueno, muchas gracias de nuevo. Ya he hablado mucho, así que gracias, y de verdad que estamos aquí para lo que necesiten. Nuestro próximo episodio, de nuevo, queremos agradecer a Isabel Betancourt por las piezas que nos ha suministrado, y voy a leer aquí porque se me olvidó el nombre. El próximo episodio se llama Síndrome de la Mujer Fuerte. Síguenos y comparte, porque esto es La Menopausia tiene Wi-Fi.